Señor, te damos gracias en esta noche preciosa. Gracias por estar aquí, por darnos el privilegio, no solo de despertar, sino también poder congregarnos en armonía en nuestra casa, Abba Padre. Gracias, Señor, por los pastores, por nuestros pastores, Señor. Gracias por cada líder, por cada familia que conforma esta hermosa congregación. Te doy gloria a ti, Señor, porque tú mereces toda la honra. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser exaltado. Y sabemos, Señor, que hay muchas formas de alabar y exaltar tu nombre. Acabamos de cantar, de adorar, pero continuamos con la misma sintonía. Por eso te entronamos a ti. Sabemos que sin tu presencia nada somos. Haz como tú quieras, Señor. Sé tú llevándote toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Hablando, Señor, haciendo conforme a tu voluntad y propósito, Señor. Tocando cada vida, Señor, penetrando en cada corazón. Padre, y atamos todo espíritu de distracción, todo lo que quiere impedir que el impacto de tu palabra llegue a cada vida y haya una transformación, Padre. Glorificamos tu nombre, te exaltamos y el pueblo dice, amén. Dele otro aplauso al Señor en esta noche. Puede sentarse, por favor. Amén. Qué bendición es estar aquí nuevamente, bueno, en el altar, porque siempre estoy en cada servicio. Doy gracias a Dios y a los pastores por la oportunidad. Y bueno, le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas para aprovechar el tiempo y no abusar. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Cuando lo tenga, por favor, dice amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Ok, ¿lo tenemos? Dígame amén, por favor. Ok. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Esta es la victoria del rey Josafat y el pueblo de Judá. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, al día siguiente, verso 20 en adelante, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¿Cuántos dicen amén? 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres, verso 24, cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres se encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Un gran botín. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el Valle de Beraca, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de alegría, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de liras, diga conmigo, al son de liras,
arpas y trompetas. Dígalo fuerte, al son de liras, arpas y trompetas, es decir, con todo tipo de instrumentos. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Por lo tanto, el pueblo de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Amén. Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Sin levantar una mano, sin usar armas, el rey Josafat, líder del pueblo de Judá, tuvieron una gran victoria frente a una coalición de naciones que se juntaron para ir en contra del pueblo de Dios, que eran Moab. Por eso el capítulo, yo leí a partir del 20 porque es bastante largo y porque vamos a desarrollar el tema, pero desde que usted ve el capítulo 20 arriba, el título es Josafat derrota a Moab y Amón. Otras versiones dicen la gran victoria del rey Josafat. Lo interesante es que Josafat no tuvo que pelear. Diga conmigo, no tuvo que pelear. No hicieron nada. De repente, quiero más o menos hablar del contexto. De repente el rey Josafat, estando en el palacio, le llega la noticia, imagínense cómo sería eso, que hay un ejército incontable de hombres y mujeres que iban en contra de ellos. Automáticamente el rey Josafat tuvo miedo, tuvo temor. Pero el rey Josafat lo primero que hizo fue postrarse de rodillas a orar y decir, Señor, no sé qué hacer, porque humanamente era imposible ellos como nación enfrentar a tres naciones enemigas, que eran los amonitas, los moabitas y un grupo del monte de Seir. De manera que él lo que hizo fue que convocó ayuno a toda la nación. Es interesante porque el rey Josafat tuvo miedo. A pesar de que era un rey, y todo rey para aquel entonces, no es como los presidentes en la actualidad que son los últimos en salir y ni siquiera salen. Cuando hay un conflicto en la nación, ellos usted los ve como, ahorita mismo, ayer veía una noticia en Nepal, cómo se formó un disturbio y el presidente iba en un helicóptero. Ellos no van a dar la cara, pero en aquel entonces el rey tenía que ir al frente del ejército. Por lo tanto, el rey tenía que ser experimentado en batalla. Usted ve que el rey Saúl, el rey David, cuando lee los reyes, todos los reyes, por eso es que cuando David envía a uno de sus hombres al frente de la batalla, automáticamente fue aniquilado porque no tenía la destreza suficiente para enfrentar a otro ejército. Entonces siempre iba el rey al frente. Entonces Josafat, como hombre, aún como hijo de Dios, tuvo temor, diga, tuvo temor. Pero lo bueno fue que Josafat no salió corriendo, por lo menos no salió del lugar huyendo desesperado, vamos a morir, sino que dijo, tengo otras armas con las que ellos no cuentan. Dígame, por favor. Fue lo mismo que dijo David cuando estaba frente a Goliat. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces Josafat dijo, naturalmente estamos perdidos. No hay nada que hacer. Somos menos en comparación a todos los que vienen en nuestra contra. Y hay situaciones que se presentan en la vida, amenazas del enemigo que nos invade el temor. Pero Josafat dijo, voy a postrarme de rodillas porque mis armas no son carnales. Bueno, no lo dice la Biblia, pero lo tenemos en el Nuevo Testamento, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y como pueblo de Dios, él sabía que él físicamente no contaba con la fuerza, pero espiritualmente sí. Dijo, voy a clamar a Dios y él va a hacer algo. Y usted puede ver en los primeros versos que Josafat comienza a buscar la dirección de Dios y dice, atención a todo el pueblo. Segunda cosa que hace el rey Josafat en el capítulo 20 es, convoca ayuno. Porque también es un arma de guerra espiritual. Y lo otro que sucede es que en medio de la proclamación, cuando se reúnen en el templo, Dios habla a través de un hombre llamado Jaasiel y les dice, escúchenme, no tengan temor. Fue lo primero que le dice,
porque era natural sentir temor. Pero este hombre que estaba hablando, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no tengan temor, porque no es de ustedes la pelea, es mía. Pero ahí no queda todo. Después de recibir una palabra en medio del ayuno o en medio de la búsqueda, en medio de la conexión, estaban en el templo, en el lugar santo. El Señor no solo queda ahí una palabra y les dice, quédense tranquilos, ustedes no van a pelear, yo pelearé por vosotros porque yo no he perdido una, no se atemoricen, ustedes no están solos. Es lo que nosotros recibimos cuando el enemigo se levanta en contra de nuestra vida. Cuando viene la amenaza, cuando llega el diagnóstico, cuando viene la persecución, están las promesas de Dios, pero no todo queda ahí. Automáticamente vinieron las directrices. Y usted no ve a Josafat peleando contra ellos cuerpo a cuerpo, pero sí lo ve entrando en guerra espiritual. Alguien que diga amén en esta noche. Porque ahora sí te voy a hablar cuál fue el arma que usaron estos hombres. No sé si usted sabe cuál fue el arma que venció a estas tres naciones. ¿Sabe cuál fue? La alabanza. Diga conmigo, la alabanza. Por eso yo he titulado este mensaje, pero quería ponerlo en contexto, el poder de la alabanza. Porque ahí el Señor les dice lo que tenían que hacer. Y lo que el Señor les dice a todos ellos es, preparen a los levitas, colóquenle sus ropas adecuadas y salgan con los instrumentos y comiencen a cantar y a alabar. Dale un aplauso al Señor si quiere aplaudir. ¿Y sabe lo que pasó? Lo que sucede es que ellos no tuvieron ni siquiera que llegar a donde estaban los enemigos cuando se empezaron a matar entre ellos. Lo primero que pasa es que los amonitas y los moabitas comienzan a matar a otro de las tres naciones y luego se comenzaron a acribillar entre ellos. Pero antes de que comenzaran a alabar al Señor, en el verso 20, Josafat dice, escuche nación, porque entiendan, no habían ido a la guerra, pero ya habían orado. El problema es que cuando viene la situación difícil, dejamos la oración de último. Después que le contamos al primo, al amigo, hablamos con todo el mundo, es que nos acordamos que debemos orar. Pero Josafat no habló con nadie. Sintió temor, pero se aferró a Dios. Se postró rodilla en tierra. Y yo tengo que clamar, porque algo tiene que hacer el Señor. Y no se quedó él solo orando, como líder, como jefe de Estado, como padre de familia, como pastor, ministro, sacerdote, como sea. Todo el que es cabeza tiene que llamar al equipo. Porque uno está bien, pero dos hacen más fuerza. Digo, yo necesito que la nación, que el pueblo, fue una orden nacional, todo el mundo en ayuno. Porque no eran juegos, no era, hey, por ahí vienen los enemigos. No, venían en serio y lo peor era que estaban cerca. O sea, los iban a masacrar, iba a haber una tragedia. ¿Cómo se siente usted o cómo nos sentimos nosotros frente a una amenaza tan dura como esa? Muchos pierden la fuerza, pierden el ánimo y no es para menos, pero Josafat se arrodilló, entraron en ayuno, porque usted tiene que saber que las armas que Dios nos ha dado sí funcionan, no escucho amén. Que lo que el Señor nos ha dado, el ayuno, la oración, la alabanza, es lo que hace retroceder al enemigo, es lo que cambia. Por eso tengo que hablarte un poco, no solo de qué es la alabanza, porque la mayoría sabe que alabar a Dios es exaltar su nombre, es magnificarlo, reconocer sus atributos, proclamar, cantar. Hay muchas formas, como dice la canción, hay muchas formas de alabar a Dios, pero ¿cuál es el impacto que tiene la alabanza en tu vida y frente a los enemigos? Porque hay varios ejemplos en la Biblia interesantes que podemos aprender hoy de cuán importante es la alabanza en nuestras vidas y cómo la alabanza crea atmósfera de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el rey, una vez que recibe la palabra de Dios, se fortalece con todo el pueblo. Y el Señor les dice, ustedes van a alabar, van a cantar, pero no van a pelear, no van a tener que hacer nada. Ustedes solo se van a quedar quietos allí
y van a ver con sus propios ojos cómo yo les voy a dar una gran victoria. Y así fue. Al final, ellos solamente tuvieron que moverse para recoger el botín. Los que tuvieron que retroceder no eran los más débiles, sino los más fuertes. Pero los más fuertes no tenían lo que los débiles tenían. Ellos contaban con un ejército. Ellos contaban con una multitud. Josafat no. Era el rey de la tribu de Judá. Ni siquiera era todo el pueblo de Israel. Pero ellos tenían la fuerza de Dios. Ellos tenían la fe. Ellos tenían el poder que viene de parte de Dios. Porque cuando un hombre o una mujer tiene a Cristo en su corazón, no camina solo. Y todo el que se meta con él, se mete con Dios. Es decir, hay alguien que te defiende. Hay alguien que da la cara por ti. Y aunque tus fuerzas se agoten, Él dice, si yo te tengo que dar nuevas fuerzas, te las voy a dar. Pero de que vas a vencer, vas a vencer. Y por eso Josafat, antes de salir, dijo, un momentico, antes de marchar o dar un paso, recuerden, confiar en Dios nos da seguridad. Y escuchar sus profetas nos trae éxito o prosperidad. Así que Josafat cambió el semblante y dijo, no habían llegado, porque muchas veces tú te sientes atribulado y entras a tu habitación a orar y a clamar, pero una vez que sientes la presencia de Dios, te fortaleces y dices, ya mi victoria me pertenece. Ya Dios me la entregó. Así que yo voy a esperar en la salvación que viene de Jehová. Yo solo voy a observar cómo Dios se va a lucir ante esta crisis existencial. Yo solamente voy a ver cómo por un camino vendrán y por 7 saldrán huyendo. Yo voy a ver cómo, aunque se levante 1000 a mi diestra y 10,000 más a mí no me llegará. No importa lo que se levante, yo sé que estoy cubierto por la sangre del Todopoderoso. Así que voy a alabar a Dios. Voy a exaltar su nombre, voy a glorificarlo en medio del peligro, en medio de la escasez, en medio de la persecución. Porque este no es el único ejemplo que tenemos en la Biblia del poder que tiene la alabanza o de cómo la alabanza es un arma de guerra espiritual. Tenemos el caso de Pablo y Silas, y hay muchas canciones sobre ello. De repente Pablo y Silas, 2 grandes ministros, evangelistas, apóstoles, predicadores, estaban siendo amenazados, los azotaron y los llevaron a una cárcel. Y ellos en medio de esa cárcel, privados de libertad, y las cárceles de antes no son como las de ahora, no había luz por ningún lado. Y cuando son privados de libertad por el rey, en aquellos tiempos era Nerón el que gobernaba el imperio que estaba dirigido por Nerón, que, bueno, hacía barbaridades. Es como cuando un presidente detiene a alguien injustamente. Dice, ese es un preso mío, no va a tener ningún tipo de derecho, ningún tipo de beneficio. Y Pablo y Silas, dice la historia, que estaban más o menos en esta posición. Atados de manos y de pies. Y ahí en ese pozo, frío o quién sabe, oscuro, tenían que hacer sus necesidades. Pero lo tremendo es que estando en esa condición, ellos no perdieron la fe ni la confianza. Y cuando Pablo y Silas se encontraban en ese estado, se miraron a los ojos y dijeron, no tenemos que sentirnos mal, porque estamos siendo atrapados por causa de hacer la voluntad de Dios. Y se sentían orgullosos. Eso lo podemos entender. Pero ¿cómo entender las fuerzas que vinieron para cantar? Si ellos habían sido, antes de ser privados de libertad, habían sido azotados, habían sido lacerados con látigos, con golpes, ¿de dónde sacaron la fuerza? Dice la Biblia que en ese lugar Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a adorar. Porque déjame decirte algo. El verdadero adorador no se conoce en la iglesia, ni en el concierto de Marco Huy. El verdadero adorador se conoce en el proceso, se conoce en la enfermedad,
se conoce en la crisis, porque cualquiera alaba a Dios y sonríe cuando todo está bien. Pero no cualquiera levanta las manos aunque no todo esté bien. No sé si alguien me está entendiendo. La fe del hombre y la mujer de Dios se conoce en medio del caos. Y Pablo y Silas, pero eso no es todo. Usted sabía que Filipenses, que lo que más habla la epístola es de gozo. Regocijado en el Señor. Otra vez digo regocijado. ¿Usted sabe quién la escribió? El apóstol Pablo. Son cartas paulinas, ¿verdad? Pero Pablo la escribió privado de libertad. Entonces, ¿cómo puede una persona animar estando él en una posición difícil? ¿Cómo puede alguien hablar de gozo cuando está tirado en una cama? ¿Cómo puede alguien decir, yo sé que mi Redentor vive, cuando él todavía no ha sido librado de la enfermedad? Solo alguien que tiene convicción y que se mantiene firme a pesar de las presiones de la vida. El apóstol Pablo y Silas, su compañero, su discípulo, al igual que Timoteo y otros más, ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos dijeron, no sabemos qué va a pasar, pero de una cosa estamos seguros, es que no estamos solos. Porque cuando tú estás atravesando un desierto, un momento difícil, el enemigo quiere verte así. Como él no te puede destruir con sus propias manos, te quiere aniquilar mentalmente. Mírate. ¿De qué te sirve ir a la iglesia si te botaron del trabajo? ¿Y dónde está tu Dios? Esa es la clásica que ministra. ¿Y dónde está tu Dios? El Señor está y siempre estará. Porque, escúchame, cuando los amigos de Daniel, que eran 3, entraron al horno de fuego, dicen que habían 4. Es decir, que el Señor entró con ellos. ¿Y quién le tapó la boca a los leones? Diga, el 4.º hombre. Daniel entró solo, los amigos de Daniel entraron al horno de fuego y Daniel al de los leones. Pero los leones no se comieron a Daniel, ni el fuego quemó a los amigos de ellos. Y aunque nosotros sentimos que estamos solos, diga, no estoy solo. Porque la presencia de Dios te acompaña. El Espíritu Santo estaba ahí con Pablo y Silas. Ahora, pastor, ¿qué sucedió después? Lo que seguramente usted ha leído. Comenzaron a alabar a Dios y comenzaron a entonar cánticos. Y yo me imagino espiritualmente que entraron los ángeles. Y sabe una cosa, aquí viene lo tremendo. Porque cuando usted alaba a Dios, como dice la canción, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Es un corito viejo, pero poderoso. Dice, hay sanidad, liberación y se siente la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque cuando el pueblo del Señor, dice la palabra de Dios, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, se manifiesta la presencia de Dios. Y aunque usted no vea visiblemente y usted desea ver, hay evidencia del impacto que está trayendo la gloria, la Shekinah de Dios, porque la alabanza hace que la presencia de Dios se manifieste. Y cuando la presencia de Dios se manifieste, cambia la atmósfera. Y donde había tristeza, llega la alegría. Y donde había perturbación, parece que las cargas se sueltan. Por eso es que cuando Pablo y Silas comienzan a alabar a Dios en lo natural, sabemos que se abrieron las puertas y todo el mundo dice, pero ¿qué pasó aquí? El carcelero dijo, me voy a matar porque se me van todos los presos y me van a fusilar. Pero Pablo dijo, no, tranquilo, que aquí está Dios, recibe a Cristo y serás salvo tú y tu familia. Es decir, cuando hay alguien que empieza a alabar a Dios, provoca que la gloria de Dios descienda. Y en medio de esa gloria empiezan a ocurrir señales, prodigios. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo.
Entonces el que vino enfermo dice, yo sentí como un calor, yo sentí una corriente. Y algunos dicen, no sé por qué. Yo recuerdo haber invitado a compañeros de trabajo a la iglesia, otros los invitaban. Y él decía, yo no entendí todo, pero me daban ganas de llorar. Y eran personas que vivían bebiendo, hablando de mujeres. Es decir, que esto es real. Por eso el Señor dice, entren por sus puertas con acción de gracia, entonen cántico, porque yo estoy preparado para manifestar. Es decir, Dios está diciendo, yo estoy esperando algo más de ti. Es que todos estamos esperando de Dios que nos resuelva, que nos ayude. Y hacemos como la ovejita, sáname, bendíceme, ayúdame. Y no hay nada de malo en eso, porque David dijo, clama, hay una palabra en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y en otro salmo dice, en mi angustia invoqué a Dios y Él me oyó. Pero a veces Dios deja que la cosa se alargue y hace silencio, esperando si tú te vas a rendir o vas a pelear. Pero Dios quiere que tú entiendas que no es con tus fuerzas que vas a vencer, sino con las de Él. ¿Por qué, pastor? Porque si no, entonces, ¿quién se va a llevar la gloria? ¿Por qué cree usted que cuando Gedeón enfrentó a los madianitas, el Señor los llevó a 300? De no sé cuántos mil que eran. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ellos iban a decir, ganamos. Es que usted sabe que el pueblo de Israel, hablando literalmente, nosotros somos el Israel espiritual. Lo sabemos por las cartas donde Pablo explica que ellos son el olivo, el pueblo real de allá del Medio Oriente, son el olivo natural y nosotros el olivo silvestre. Pero hablando de ellos como nación escogida de Dios, nosotros también por la gracia lo entendemos por Cristo Jesús. Abraham es el padre de la fe. Pero hablando de la nación de Israel, es una nación. Por ejemplo, en Venezuela, donde yo soy, del estado Zulia, el pueblo de Israel cabe varias veces en ese estado. Imagínense lo pequeño que es y son una potencia militar. Explíqueme cómo una nación pudo enfrentar en la guerra de los 6 días a una coalición de 6 países y vencerlo. Yo no sé si usted se acuerda de aquel famoso discurso que dio Netanyahu en la ONU, donde él dijo, eso no lo dice cualquiera, estamos preparados para combatir a más del 70% de la población mundial. Un país que no goza de grandes riquezas, que están rodeados de desierto, pero son potencia en tecnología, tienen el mejor grupo de inteligencia, el Mossad. Está compitiendo con la CIA y puede ser que sean más fuertes que la CIA. ¿Quién cree que hizo grande a este país? Este país, a pesar de las debilidades y de otros problemas que hay, que no se puede negar, es una nación que sus fundadores eran cristianos. Por eso usted ve que en el dólar atrás dice, en Dios confiamos. ¿Y cuál es la moneda más fuerte en el mundo? Ahorita mismo Rusia, China, Corea del Norte están tratando entre ellos de tumbar el dólar. Pero ¿sabe qué? No lo van a poder tumbar. Porque lo que se entrega a Dios o lo que se pacta con Dios es bendecido y prosperado. Yo no sé si usted recuerda cuando un hombre dijo, contrató un brujo para maldecir a Israel. Dios, yo no puedo. Porque nadie puede maldecir lo que ya Dios ha bendecido. ¿Por qué cree usted que en Venezuela hay tanto caos? Porque hubo un jefe de Estado que pactó con la brujería y se la entregó al diablo. Pero hoy, o desde hace tiempo ya, hay un pueblo de Dios que se ha levantado en la crisis y ha dicho, vamos a este gigante va a caer. Vamos a alabar a Dios y algo Dios va a hacer. A veces Dios permite situaciones para que el pueblo de Dios despierte, para que el pueblo de Dios se levante y pueda ver. Entonces muchas veces, no importa, tú no cuentas con los recursos, pero eso no es impedimento para ver el milagro, para ver la respuesta. El tercer ejemplo está en los muros de Jericó. El último lugar antes de poseer la tierra se llama Jericó.
Y Jericó era impenetrable porque era muralla enorme. Y aunque ellos venían peleando y venían agotados, cuando llegaron a Jericó, el Señor le dice, tranquilo, aquí van a hacer lo mismo, van a alabar mi nombre. Y dice que cuando dieron 7 vueltas, comenzaron a gritar y comenzaron a alabar, los muros cayeron. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen estos 3 ejemplos? Josafat, Pablo y Silas y Jericó. En los 3 hubo alabanza. ¿Y cuál es la diferencia? En uno hubo victoria frente al enemigo, en otro se rompieron las cadenas, hubo libertad, y en el de Jericó hubo conquista. Es decir, que cuando tú alabas al Señor, los milagros comienzan a acontecer. ¿Por qué? Porque el enemigo se confunde. Digo, pero si yo lo quería ver tirado en el piso, desanimado, apagado, renegando de la fe, que se mantenga ahí inerte, estéril, sin poder dar fruto. Pero el hombre caído, golpeado, dice, me voy a levantar. Me voy a levantar en oración. Así sea con una pierna, llego al servicio. Y no solo eso, me voy a gozar, porque Dios me ha dicho que Él peleará. Y otro de los calificativos que tiene el Rey de Reyes, el Dios que tú y yo servimos, es Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, Rey de los ejércitos, que no ha perdido una sola batalla. Entonces, cuando el hombre o la mujer de Dios se levantan en guerra y se dan cuenta que sus armas son espirituales y que su lucha no es con el hombre que están viendo, con el jefe, con aquel que te amenaza, sino que es espiritual. Dice, esto lo que está buscando es que algo pase. Por eso Pablo dijo, porque esta leve tribulación momentánea, lo que produce en mí es un cabot. Diga conmigo, cabot. ¿Qué significa cabot? Peso de gloria. Cuando tú en la tribulación, porque es que, para ir terminando, tu vida debe convertirse en una alabanza. Alabar a Dios no significa solamente cantar en la iglesia. Aquí comenzamos, pero continuamos en la intimidad. Alabar a Dios es en cada lugar donde tú tengas la oportunidad de reconocer. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia en Efesios 1 y Isaías que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y también hay un verso que dice, todo lo que respire alabe al Señor. Pero cuando dice todo lo que respira, no solamente habla de ti. Porque la única creación de Dios no es el hombre. Las plantas también son creación de Dios. Los animales también son creación de Dios. Y yo no sé si usted sabe que la naturaleza reconoce la voz de Dios. Dice un salmo también, porque mejor ejemplo de lo que estamos hablando nos los da David. En todos los salmos que escribió, todo era alabanza. Y lo hizo con instrumentos, y lo hizo con versos, y entonó cantos, himnos. Y digo, todo tiene que alabar a Dios. Por eso no le importó, después de una gran victoria, danzar. Y la mujer dijo, uy, qué vergüenza, cómo este hombre no le da pena, que hasta algo se le vio. Y él como si nadie dice, no me importa, porque yo no estoy aquí por ti. La victoria no viene de tu familia, la victoria me la da Dios. Por eso es que el que alaba y exalta el nombre de Dios está glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces todo lo que respire alaba a Dios. La Biblia dice que el mar Dios le puso término. ¿Qué significa eso? Le puso límite. Si no tuviésemos todos ahogados. ¿Por qué cuando los discípulos se asustaron en la barca dieron, Señor, la tormenta? ¿Y qué hizo Jesús? La creación reconoce a la voz de su creador. Y todavía hay hombres por ahí que no quieren aceptar que hay un creador. No hay cosa más absurda que la famosa teoría de la evolución y del meteorito o del mono. La teoría del Big Bang y pare de contar. Tenemos que ser, por supuesto, creemos en la teoría creacionista porque está en la Biblia.
Dice el mismo libro de Hebreos que lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Y Romanos dice, pues no tienen excusa, porque hay evidencias de que hay alguien, un diseñador, un arquitecto que creó todo. El hombre no llega hasta allí. El hombre, Dios le dio sabiduría e inteligencia, pero cuando viene un terremoto, hasta ahí llegó la fuerza. Cuando hay mucho dinero para comprar y hacer cosas, pero llega una enfermedad como el COVID, se paraliza el mundo. Y ahí los hombres más fuertes se acuerdan de que hay que buscar al más fuerte. Entonces la creación reconoce, los animales también. ¿Usted sabía que los perros ven espíritu? Que nosotros no podemos ver, a menos que estemos en los sentidos espirituales. De hecho, algunos estudiosos dicen que cuando las plantas se mueven de un lado a otro, no es solo por el viento, sino que están alabando. Ya eso es una opinión de algunos, pero de la diferencia dentro de la creación de Dios, que son variadas, hay algo, al único que Dios le dio la capacidad de pensar es a ti, a mí, le dio voluntad para decidir. Por eso nadie va a adorar si no quiere. Y es que además, dentro de la creación de Dios, al que lo creó para alabarlo a Él, y todos los demás pueden reconocer que Dios es grande, la creación de las plantas, los animales, es a ti y a mí. Por eso dice que somos, que el pueblo de Dios, y lo dice en el Salmo 100, entra por su puesta con acción de gracia, porque fui yo quien los creé a ustedes. Y si yo los creé, lo mínimo que tienen que hacer es exaltarme, es adorarme. Porque cuando ustedes proclaman, y en cada lectura que dimos, dice que gritaban a voz en cuello. El mundo siempre va a tener problemas con tu adoración. La gente siempre se va a quejar de nuestros gritos. Porque es que nadie que ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha experimentado la nueva vida que viene del Padre. Porque cuando escuchamos que fuimos creados para la alabanza de su gloria, nos damos cuenta que no importa cuántos carros tú tengas, ni cuánta plata tengas en el banco, te vas a sentir vacío mientras no conozcas el propósito por el cual naciste. Porque nada de eso llena. Usted puede viajar por un año completo. Si fuese así, los artistas no vinieran a los pies de Cristo. Tienen todo para vivir, para comprar, para hacer. Y aún así, muchos de ellos, escuchaba a un artista que decía, yo en una playa depresivo y la gente disfrutando. Porque nada de eso llena como la presencia de Dios. Y cuando tú tienes 2 minutos en la presencia de Dios, basta y sobra para repotenciarte, para animarte, para gozarte, para disfrutar con mucho o con poco. ¿O no fue David el que dijo, prefiero un día prefiero un día, dijo, me ponen a escoger entre un día y 1000 años de vida, pero un día en la presencia de Dios, prefiero un día de vida, pero en la presencia. ¿De qué me sirve, dijo él, tener tantos años, pero vivir en desgracia, vivir depresivo? Y no es que por ser cristianos o tener la presencia no tenemos problemas, porque Jesús dijo, muchas angustias tendremos, pero confiemos que Él nos va a librar. Y también David dijo, prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Pero no lo estaba diciendo alguien que no estaba en un palacio, era él, tenía todo. Y él decía, me quedo con la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí habita el Señor y ahí envía. Dice la Biblia que cuando nos reunimos todos juntos y en armonía, desciende la presencia de Dios. Y ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Si esto lo entendiera la mayoría del pueblo de Dios, porque óigame, mucha gente quizás lo sabe o lo ha escuchado, pero no lo cree, porque no lo vive. Porque hay muchos cristianos que vienen a la iglesia una vez al mes, una vez al año, sin ánimo de criticar, pero van a conciertos seculares, no se pierden una reunioncita, porque no hay fervor en la oración, porque no hay pasión. Y piensan que todo lo van a lograr.
con sus propias fuerzas. Pero cuando un hombre o una mujer de Dios entra en conexión, reconoce que con un propósito vino a este mundo y que su principal objetivo es conocer al que lo creó, porque ahí está su bendición. Cuando dice Mateo 24, 26, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, está diciendo, dale prioridad a las cosas celestiales. Búscame, pero es que tengo muchas ocupaciones, pero es que es difícil. Claro que lo es, pero necesitamos pagar el precio, porque te vas a secar si te alejas de mi presencia. Jesús lo dijo en Juan 15, hijitos míos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pueden alcanzar un objetivo, una meta, puede irle bien, pero en algún momento se van a sentir vacíos, frustrados, porque allá no hay nada que te pueda llenar o saciar como yo sí lo puedo hacer. Y si estamos pasando por momentos turbios, por momentos de prueba, igual levantemos nuestras manos porque estamos siendo probados y Dios nos está viendo. Y Él quiere que terminemos ese proceso con nuestras manos arriba, diciendo, porque si usted analiza, Josafat comenzaron a alabar a Dios antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Cuando Moisés enfrentaba a un ejército temible, dice que mientras Moisés, Ur y Aarón levantaban sus manos, el pueblo tenía victoria. Pero cuando comenzaba a bajar las manos, empezaban a perder. Cuando nosotros como iglesia bajamos nuestras manos, el enemigo toma ventaja. Pero cuando tú empiezas a alabar y a exaltar el nombre de Dios, no solo te vas a sentir bien tú, sino que vas a comenzar a experimentar un nuevo nivel, porque el Señor te va a elevar, no escucho amén, te va a elevar espiritualmente. Él te va a sacar de ese lugar, te va a levantar y te va a revestir, te va a empoderar. ¿Alguien lo cree? Yo lo creo. Te va a revestir, te va a cubrir, te va a llenar de su unción. Te va a cubrir, te va a llenar, te va a saciar. Y tú vas a decir, pareciera que todos los problemas están resueltos. Y tú dices, hay problemas, me canso todavía, hay carga, pero me siento fuerte espiritualmente. Porque Dios te está tratando en esa situación. Y lo que el Señor quiere es que tú te conviertas en un guerrero, en una guerrera, en un hombre y una mujer de fe firme y sólida. Que no seas pusilánime, de esos que cuando algo pasa, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir más al Señor, ya voy a dejar la célula, ya no tengo el mismo deseo de hablar con gente cristiana, como que vale mejor la pena irme al mundo. Y el diablo dice, lo logré. Pero cuando Él viene contra ti con fuerza y lo que hace es verte que tú oras más, te arrodillas más, adoras más, te congregas más, Él dice, ¿qué está pasando aquí? Si lo que hay o lo que ha venido en contra de Él es para debilitarlo. Y yo siento que se está levantando más. Porque lo que el diablo ignora es que Dios está ahí, en la crisis, en el dolor, en la enfermedad, porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Pero hay algo que el Señor no lo va a hacer, y es que tú te prepares, que tú tengas la disposición, que tú tengas la actitud de un verdadero adorador. Un adorador canta con música y sin música. Un adorador no necesita que los levitas o los que ministren en el altar lo animen, no, ya él viene animado. Un verdadero adorador es aquel que no entiende que los obstáculos hay que atravesarlos para llegar a la meta. El verdadero adorador no depende de sus emociones humanas. No adora dependiendo de cómo está la situación en el hogar. No, él dice, Señor, aquí estoy yo. Tú me conoces. Tú me creaste. Tú sabes de qué estoy hecho. Pablo nunca olvidó de dónde venía. Por eso él dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro. La grandeza no está en mi cuerpo, la grandeza no está en mi sabiduría, en mi trabajo, o en mi capacidad, o en mi influencia, en mis amistades. No. Pablo sabía
que el tesoro estaba dentro, que la presencia de Dios era lo que lo fortalecía. Él por eso decía, en mi debilidad me hago más fuerte. Entonces, cuando el diablo ve que hay un hombre, una mujer, que no se detiene ante la adversidad, él dice, estoy eliminado. Porque él se da cuenta que no hay manera de que lo pueda detener. Pero necesitamos, como pueblo de Dios, levantarnos con nuestras armas. Porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Los tiempos que se avecinan son difíciles. Asesinatos, persecuciones, porque la venida del Señor está cerca. Y todavía hay mucha gente que no está tomando las cosas de Dios en serio. El problema no es la tentación o la debilidad o todo lo que pueda venir para detenerte. El problema eres tú, cuando no decides enfrentar todo lo que tengas que enfrentar, pero mantenerte firme en la fe. Porque no hay mucho tiempo. Y porque cada día cuenta, cada minuto Él está atacándote, Él está ministrándote. Y tú tienes que estar firme allí en tu casa, si eres padre y si eres mujer también, como esposa, como ayuda idónea, o si eres la única de tu casa, si eres un hijo, un primo, pero tú tienes el conocimiento de la verdad. Tú tienes que decir, en este lugar, así como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Aquí nos vamos a consagrar, porque hoy ya se está confundiendo una cosa con otra. Ya las iglesias se están pervirtiendo, ya se están permitiendo cosas que no vienen de Dios. Y hay que estar claros. Hay que estar entendidos con los ojos bien abiertos. Porque no creas, recuerde que Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará. Y sí, yo creo en la prosperidad, yo creo que Dios bendice, yo creo todo eso, por supuesto que sí, Dios es poderoso. Pero Dios espera algo de nosotros. Dios espera también que nosotros tomemos nuestra cruz y le sigamos. Que recordemos que no todo será fácil. Que habrán momentos donde queremos renunciar y pensamos que no vamos a poder, pero es ahí donde tenemos que resistir. Porque puede ser que justo antes de que el Señor dé un giro a tu vida, tú soltaste la bendición, tú perdiste la victoria porque te rendiste. Pero todo el que se levanta en oración, todo el que ayuna dice, yo peleo. ¿Cuántos pelean en esta noche? ¿Cuántos van a pelear en esta noche? ¿Y cómo hay que pelear? Con las armas espirituales, con la oración, con el ayuno, con la intercesión, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe? Yo entiendo algo de la música porque yo comencé en el Señor tocando la batería antes de ser pastor en Venezuela. Y creo en lo que le estoy hablando. Y a pesar de los años que tengo en el Evangelio, el Señor conoce mi corazón. Tengo 37 años, pero he pastoreado ya algunas iglesias de donde vengo. Y sabe, estoy en otro país y sigo peleando batallas. Tengo que luchar con muchas cosas como tú también luchas. Me lleno de incertidumbre, me lleno de temor. Pero algo tengo claro. El que me llamó es más poderoso que cualquier crisis que se pueda levantar. Tengo claro que si Dios dice que vaya por allí, yo voy por allí. Porque yo no sigo mi voluntad. Yo sé esperar en Dios. Yo sé que cuando Dios marca luz verde, hay que avanzar. Pero también sé cuando Él dice detente. Porque no soy yo mi propio capitán. Porque hay tiempos, pero debemos aprender a identificar los tiempos. Saber cuándo tenemos que ir a la guerra, cuándo hay que descansar, cuándo hay que accionar. Por eso es importantísimo congregarse. Nosotros salimos de Venezuela, estábamos activos en un ministerio, llegamos a este país a congregarnos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque yo como pastor no puedo predicar algo que yo no viva. Y yo sé, creo en la cobertura y creo en la importancia de congregarse. Y sé también,
por el discernimiento que Dios me ha dado, en el lugar donde nosotros estamos, en el que usted está sentado. Este es un ministerio apostólico y profético. Yo vine antes de venir a Estados Unidos a vivir. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Antes de venir a vivir a Estados Unidos con mi esposa, yo había venido, y los pastores saben, y tuve la oportunidad de predicar en el segundo viaje. En el primer viaje solo vine un mes y no conocí la iglesia. En el segundo vine a la iglesia y prediqué como 2 veces. Y fue un lugar muy especial. Y todavía lo sigue siendo. Y no sabía que iba a venir luego con mi esposa, con mi hijo, y iba a estar aquí congregándome. Pero sigue habiendo un mover apostólico y profético en este lugar. Y donde hay mover del Espíritu Santo van a haber ataques. Pero aquí nos tenemos que levantar como ejército. Aquí todos, cada uno de los que está allí sentado tiene una asignación específica de parte de Dios. Porque palabras hay muchísimas que hay sobre los pastores, sobre esta casa y sobre cada uno de los que estamos allí sentados. Porque yo vengo cada domingo, cada jueves, las veces que vengo, y yo recibo esa palabra. Por eso es que tenemos que valorar ese asiento, darle gloria a Dios por estar allí, alabar al Señor con todo tu corazón, invitar gente, traer a tus hijos, gozarte, porque el Señor está haciendo cosas extraordinarias. Y el Señor, yo lo puedo decir de parte de Dios con toda seguridad, el Señor está desafiando a unos cuantos. Porque ya el ministerio está en otro nivel. Quizás hay cosas que todavía no se han visto materializadas, pero ya están. ¿Cuántos lo creen?